y hola a todos. ¿Alguna vez han escuchado una historia que simplemente los atrapa y no los suelta? Bueno, estoy a punto de contarles una que se me ha quedado grabada por mucho tiempo. Se trata de una joven llamada Catalina, un coronel duro y un apache inesperado. Esto no es un cuento elegante, se siente real, como algo que realmente sucedió. Quédense, porque esta historia tiene un giro salvaje que no verán venir. La vida silenciosa. Así que, imaginen esto, es 1852, muy al norte de México, en el desierto de Sonora. El sol allí no solo sale, explota sobre el mundo, haciendo que todo esté caliente incluso antes del amanecer. El suelo, todo rocoso y seco, crujía bajo las botas de los soldados. Un viento seco arrastraba polvo, llevando consigo una quietud y un montón de secretos. En medio de todo esto estaba la casa principal de un fuerte militar llamado Santa Mónica. Estaba bastante aislada, rodeada de pinos secos y viejas cercas de madera. Adentro, los muebles no se habían movido en años. Todo estaba ordenado, pero también muy frío. Y viviendo allí, como un fantasma silencioso entre paredes que olían a cera y cuero viejo, estaba Catalina. Catalina tenía solo 19 años. Su piel era muy pálida, como el marfil, y su cabello dorado le caía en ondas hasta la cintura. Sus ojos se veían dulces, pero cargaban una tristeza que parecía haber estado allí para siempre. Vestía de blanco todos los días, como si todavía esperara una noche de bodas que nunca llegó. Llevaba 2 años casada, pero en todo ese tiempo, no había habido ni un solo toque, un beso, o incluso una mirada de amor de su esposo. Su esposo era el coronel Esteban Rivas, un hombre de 42 años. Era alto, muy rígido, siempre con un uniforme impecable. Pero él simplemente no podía amarla, tocarla, o verla como mujer. Su matrimonio era más bien un negocio. Ella era la hija de un diplomático que había perdido todo su dinero, y él era un militar que buscaba una buena reputación en la sociedad. Catalina fue básicamente entregada como un trofeo. Desde entonces, vivía como una bonita decoración en una casa que nunca se sintió como su hogar. Cada mañana, se despertaba antes del sol. Se sentaba en su tocador y lentamente se cepillaba su largo cabello. Luego, preparaba una bandeja con té de menta, la dejaba en la sala del coronel y desaparecía en silencio sin que nadie la notara. Era la misma rutina todos los días, como un fantasma que simplemente cumple con sus tareas. Pasaba sus tardes en la terraza, bordando. No porque le gustara, sino porque eso era lo que se esperaba de una esposa decente. Sus dedos eran delicados, pero ya se estaban endureciendo con callos. Mientras cosía, oía el tintineo de las espadas en el patio, los gritos de los soldados en entrenamiento y las risas vulgares que venían de las tiendas. Pero nadie le hablaba. Nadie le preguntaba cómo se sentía. Especialmente él. Esteban Rivas solo hablaba de reglas, batallas y de quien estaba a cargo. Por la noche, cenaban en silencio. Él comía rápido, y ella apenas tocaba su comida. Luego él desaparecía, encerrándose en su oficina con mapas, botellas de coñac y libros de estrategia. Nunca, jamás, compartió la cama con ella. Una vez, Catalina, valiente, preguntó si había hecho algo mal. Él simplemente dijo, «Eres demasiado correcta», y salió de la habitación como si hubiera olvidado que ella era su esposa. Después de eso, Catalina nunca volvió a preguntar nada. Pero había una cosa que ni siquiera el coronel podía controlar. Todos los días, en el patio trasero, una sola rosa luchaba valientemente contra el clima hostil. Era roja, solitaria y no se dejaba domar. Catalina la regaba con una jarra vieja. Le hablaba como si se hablara a sí misma. «Tú también estás atrapada aquí», le susurraba. Un destello de esperanza. Una mañana, mientras regaba esa rosa, Catalina sintió algo diferente en el aire. Un movimiento extraño, soldados intercambiando miradas rápidas, susurros. La puerta principal chirrió al abrirse. 2 hombres arrastraban a un tercer hombre. Era un apache. Estaba herido, pero se mantenía erguido, con hombros anchos, largo cabello negro trenzado y el pecho desnudo cubierto de polvo y sudor.
Y sus ojos eran oscuros, pero no sumisos. Llevaban la salvaje de un bosque, el poder de una tormenta y un profundo silencio. Era el mismo tipo de silencio que ella conocía, pero de alguna manera diferente. Este silencio no estaba vacío, estaba lleno de fuerza. Catalina lo vio. Él la vio. No dijeron una palabra, pero en ese mismo segundo, algo grande sucedió. Un ligero aleteo en su estómago, un calor que subió por la nuca, un vacío que por fin hizo ruido. Y por primera vez en 2 años, Catalina no se sintió sola. La mirada del Apache. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris. El calor seguía allí, pero ahora se sentía más sofocante, más pesado, como si algo enorme estuviera a punto de suceder, como si el propio viento estuviera luchando por respirar. Catalina lo sentía en su cuerpo, una inquietud bajo la piel. Caminaba por la casa como quien intenta escapar de un pensamiento, pero el pensamiento la seguía por todas partes. El hombre de los ojos oscuros, el Apache. Su nombre se extendió rápidamente por los pasillos, entre los soldados y los sirvientes. Decían que su nombre era Tabawari, que significaba relámpago distante en su idioma. Decían que era demasiado fuerte para ser ignorado, demasiado hermoso para ser invisible, demasiado silencioso para ser considerado seguro. Se le asignaron los trabajos más pesados del fuerte, cortar leña, limpiar los establos, cargar barriles de agua. Pero lo hacía todo con una calma que incomodaba a los hombres armados. No se quejaba, no bajaba la cabeza, no sonreía. Solo obedecía, con los ojos siempre en alto, como si dijera, estoy aquí, pero no les pertenezco. Catalina lo vio por segunda vez en el patio interior. Estaba arrodillado junto a un barril roto, con las manos sucias de barro, reparando la madera con un pequeño cuchillo. El sudor le corría por la espalda desnuda. Cada músculo se movía con precisión. Era un cuerpo que hablaba, que vivía, que resistía. Ella se escondió detrás de la cortina de la planta superior, pero no pudo apartar la mirada. Y en ese instante preciso, Tabawari levantó la vista y la vio. No hubo sorpresa, no hubo sonrisa, solo su presencia. 2 mundos diferentes se miraron como si ya se conocieran. Catalina sintió que las piernas se le aflojaban. Ella, que nunca se sonrojaba, se puso roja. Más tarde, esa misma tarde, bajó al jardín a recoger menta. Los sirvientes murmuraban. Decían que el Apache era peligroso, que había matado soldados, pero ella no lo creía. No en esos ojos. Esos ojos no tenían odio, tenían silencio. Pero un silencio lleno de voz. De camino de regreso, pasó cerca de él por primera vez. El olor de su sudor se mezclaba con el del barro y la madera mojada. Era un olor a vida pura, a selva húmeda, a libertad. Él bajó la mirada, como mandaba la norma, pero al instante siguiente la levantó de nuevo. La miró de verdad, como si la viera, como si dijera, te veo, aunque nadie más lo haga. Catalina aceleró el paso. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera cometido un crimen. Esa noche, durante la cena, el coronel hablaba de tácticas militares. Ella no lo escuchaba. Su mente seguía en ese patio, en esa mirada, en el calor que esa mirada había dejado bajo su piel. En el silencio de la noche, al acostarse en la cama, Catalina pasó los dedos por su propio hombro, donde el viento la había tocado. O quizás era el recuerdo de su cuerpo cerca. Cerró los ojos pero no durmió. Afuera, en algún lugar del fuerte, Tabawari estaba despierto, acostado sobre paja, encadenado, pero libre en sus pensamientos. Y en esa densa oscuridad del desierto, 2 personas, una esposa virgen de ojos tristes, un guerrero encadenado de alma viva, respiraban el mismo aire y sentían la misma ausencia ardiendo por dentro. El lenguaje silencioso. Era el final de la tarde. El sol ya no quemaba tan intensamente como al mediodía, pero lo teñía todo con un brillo anaranjado. Las paredes del fuerte parecían doradas y tristes. Catalina caminaba lentamente por el jardín trasero, llevando en las manos unas pequeñas tijeras y una cesta de mimbre. Estaba recogiendo hojas de menta para hacer té, como hacía todos los días. Pero ese día, llevaba algo más en la cesta, una rosa,
la única que florecía en aquel jardín seco, la única que, como ella, insistía en vivir donde nadie esperaba belleza. Era una flor roja con pétalos perfectos y espinas finas que arañaban la piel suavemente. Catalina la había recogido en silencio, sin pedir permiso, sin explicarse a sí misma por qué. Pasó por el lateral del patio con el corazón latiendo más rápido. Tabaguari estaba allí, como siempre, de rodillas, atando cuerdas a toneles para su transporte. Ella lo vio de perfil. Su piel morena brillaba bajo el sol poniente. Su cabello trenzado caía sobre sus anchos hombros. Tenía sudor en la frente y una profunda marca de látigo en el hombro derecho. Catalina se detuvo. El mundo pareció detenerse también. La distancia entre ellos era de pocos pasos, pero también era un abismo. Ella era la esposa del comandante, él, un prisionero de guerra. Pero aún así, ella sacó la rosa de la cesta y la dejó caer a propósito, con delicadeza, sin mirar atrás. Se fue en silencio, pero cada paso parecía resonar en su pecho. Ella no vio lo que pasó después, pero lo imaginó. Tabaguari levantó los ojos, miró la flor en el suelo, tan roja como la sangre que manchaba su hombro. Se acercó con calma, recogió la rosa con cuidado, como quien sostiene una respuesta que no esperaba, y no dijo nada. Más tarde, a la hora de la cena, Catalina no podía tragar. El coronel hablaba de política y de bárbaros salvajes, sin saber que su esposa escuchaba el sonido del viento golpeando las espinas de una flor. Esa noche, cuando la casa dormía, Catalina salió al balcón. Abajo, junto a los barriles apilados, vio algo que no esperaba. La rosa estaba allí, de pie, clavada en la grieta de una piedra, como un secreto devuelto o aceptado. Ella no bajó, no se acercó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un gesto de amor, era un gesto de reconocimiento. Dos silencios se habían encontrado y ahora conversaban. En los días siguientes, el ritual se repitió. Catalina dejaba algo en el camino de Tabaguari, una flor, una hoja perfumada, un paño bordado. Él, en respuesta, siempre devolvía con un gesto nuevo, una piedra pulida, una pequeña escultura de madera, una flor silvestre del campo. No hablaban, no se tocaban, pero algo florecía entre ellos, entre muros, entre prisiones. El coronel no lo notaba, pero los sirvientes sí. Las cocineras murmuraban. El herrero lo comentó con los soldados. La rubia del coronel y el salvaje intercambiando regalos. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. No por miedo al coronel, sino por miedo a lo que eso representaba, que una mujer podía sentirse atraída por alguien libre, aun estando prisionera. La última noche de esa semana, Catalina despertó con un sueño extraño. Estaba dentro de un bosque rodeada de niebla, oyendo el sonido de tambores. Y al fondo, alguien susurraba su nombre, Catalina. Se levantó sudando, con el corazón acelerado. Abrió la ventana. Abajo, a la luz de la luna, Tabaguari estaba sentado con la rosa entre los dedos y la miraba sin sonreír, sin temor, solo allí, como quien dice, tú me diste vida, ahora yo te veo, un toque que cambió todo. 2 días después, el cielo estaba cargado y una mujer al borde de caer. El día amaneció extraño. El cielo no era azul, era gris y amarillo, como si el desierto contuviera la respiración. Los soldados estaban inquietos, los caballos relinchaban demasiado. Catalina también sentía algo en el aire, pero no sabía cómo nombrarlo. Parecía miedo y deseo mezclados. Pasó la mañana bordando en la terraza sin poder concentrarse. La aguja perforaba la tela, pero las puntadas salían torcidas. Pensaba en Tabaguari, pensaba en la rosa de la noche anterior, aún viva entre piedras y arena. Pensaba en cómo el silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno. A media tarde, un fuerte vendaval levantó polvo por todo el fuerte. Las nubes oscurecieron el cielo y el trueno anunció una tormenta rara en esa tierra. El coronel ordenó que todo fuera resguardado, toldos amarrados, ventanas cerradas, caballos recogidos. Catalina, terca, corrió al galpón a buscar sus bordados olvidados. Subió los escalones de piedra con prisa y entonces, lo inevitable, resbaló.
Un grito no salió de su garganta, pero su cuerpo cayó hacia atrás como en cámara lenta. Antes de que tocara el suelo, dos brazos fuertes la sostuvieron, firmes, cálidos, inmediatos. Era él. Tabawari. La sostuvo con cuidado. Sus ojos se encontraron con los de ella y en ese instante no había viento, no había polvo, no había mundo. Ella sintió su respiración fuerte, rítmica, olía a barro y a calor. Sus manos, firmes en su espalda, la sujetaban sin miedo, sin prisa. Ella no estaba acostumbrada a ser tocada, mucho menos con respeto. El tiempo se detuvo. Ella percibió detalles que jamás notaría en un extraño, sus pestañas, la cicatriz fina en la mandíbula, la leve contracción de los músculos del brazo. El silencio gritó entre ellos. Catalina intentó hablar, pero la voz no salió. Intentó alejarse, pero las piernas aún temblaban. Tabawari no dijo nada, solo la ayudó a ponerse de pie y soltó sus manos con delicadeza, como si hubiera sostenido algo sagrado. Ella se quedó allí inmóvil mientras él volvía al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella todo había pasado. Esa noche, Catalina no cenó. Le dijo a la criada que tenía dolor de cabeza, pero el dolor no era en la cabeza. Era en el pecho, era el corazón tratando de entender lo que sentía. Se acostó temprano y por primera vez en 2 años llevó las manos a sus propios hombros y cerró los ojos. Imaginó el toque de él nuevamente, no con vergüenza, sino con sed. Su cuerpo, que antes era solo ausencia, ahora ardía de adentro hacia afuera. Se sentía viva, asustada, pero viva. En la oscuridad del cuarto oyó el trueno rugir a lo lejos. La lluvia finalmente cayó sobre el desierto, pesada, cálida, necesaria. Catalina salió de la cama, fue hasta la ventana y en el patio empapado, entre las corrientes de lluvia, vio algo. Tabawari estaba allí sin camisa, de pie bajo la lluvia, con los ojos cerrados, como quien agradece a los dioses. El agua corría por su cuerpo como una ofrenda y ella, desde la ventana, se sintió pecadora y bendecida. Cerró las cortinas con manos temblorosas. Volvió a la cama y allí, con el pecho agitado, murmuró por primera vez en mucho tiempo, gracias. No sabía con certeza a quién agradecía, pero dentro de ella algo había sido tocado y jamás volvería a dormir. El ajuste de cuentas. 3 días después de la noche entre la mujer y el apache, el silencio se volvió denuncia y la furia despertó el fuerte. El sol aún no había salido por completo cuando sonaron los tambores. No era señal de guerra, era castigo y todos lo sabían. Catalina despertó con los gritos. Saltó de la cama, el corazón desbocado. La brisa de la mañana soplaba por las rendijas de la ventana, pero el aire estaba denso, pesado, dolorido. Se vistió a toda prisa. Bajó las escaleras con pasos rápidos. Afuera, los soldados se posicionaban en filas. Los sirvientes observaban desde lejos, tensos, y en el centro del patio, Tabawari, de rodillas, con las manos atadas a la espalda, el torso desnudo expuesto al sol naciente y a la vergüenza. Detrás de él, de pie con el rostro inexpresivo, estaba el coronel Esteban, uniforme impecable, guantes de cuero y una mirada fría como piedra enterrada en el hielo. Este hombre ha deshonrado la disciplina de este fuerte, dijo en voz alta para que todos oyeran. Y será castigado con el rigor que exige la ley. Catalina se detuvo al borde de la escalera de piedra. La sangre se le heló. Intentó hablar, pero las palabras no salían. El mundo giraba. 2 soldados se acercaron con un látigo de cuero crudo, largo, mortal, hecho para herir profundamente. No, gritó ella finalmente. Fue como si el tiempo se detuviera. Todos se voltearon, soldados, sirvientes, incluso el coronel. La mujer que nunca hablaba en público, estaba hablando y gritando. Él no hizo nada, es inocente. Esteban se quedó inmóvil, luego dio un paso al frente, el rostro contraído, la mandíbula apretada. Vuelve adentro, Catalina, dijo con voz grave. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que hablo, respondió ella firme, aunque el cuerpo le temblaba. Ustedes no lo ven, pero él es el único que me ha visto, el único que me ha tocado con respeto, el único que me ha hecho sentir viva.
Un murmullo recorrió a los soldados. Uno de ellos bajó la mirada, otro desvió los ojos. Esteban entonces perdió el control. «Cállate», gritó. «Eres mi mujer, mía. Nunca fui tuya», respondió ella con voz serena. «Fui tu propiedad, tu vitrina, tu mentira, pero ahora soy mía». El coronel avanzó con la mano levantada, pero se detuvo a pocos pasos de ella, porque Catalina no retrocedió, no cerró los ojos, no bajó la cabeza, lo enfrentó con la dignidad de quien acaba de nacer. Fue entonces cuando él dio la espalda y ordenó: «Continúen con el castigo». El sonido del látigo cortando el aire fue como un trueno seco. El impacto contra la piel de Tabaguari retumbó como cuchillo en madera. Él no gritó, no gimió, pero Catalina sintió cada golpe como si fuera en su propia carne. Corrió hacia él. Intentaron detenerla, pero se arrodilló frente al hombre que amaba. Se arrodilló entre los soldados, entre las botas, entre los muros, y lo abrazó. «Y basta», gritó mirando al marido con los ojos llenos de lágrimas. «Si quieres herirlo, tendrás que herirme a mí también, porque ahora somos uno solo». El coronel, sin palabras, los miró. Por un segundo, su mano tembló. El látigo cayó al suelo y dio la espalda. No dijo una palabra, solo desapareció tras la puerta principal. Tabaguari cayó en sus brazos, débil, herido, pero aún con esa mirada serena, como quien dice: «Valió la pena». Y Catalina, con los brazos manchados de sangre y la cabeza erguida, lo sabía. Nunca más volvería a ser invisible. La huida hacia la libertad. 2 días después del castigo, una decisión audaz y el inicio de la liberación. La noche cayó sin ceremonia. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas tan nítidas que parecían perforar la oscuridad. Era la típica noche de silencio en el desierto, pero dentro de la casa grande, Catalina no podía respirar. Desde el castigo de Tabaguari, el fuerte se había sumido en tensión. Los soldados hablaban poco, los sirvientes evitaban la mirada y el coronel no decía nada. Esteban se encerraba en el despacho, bebía solo y escribía frenéticamente en su diario de cuero, pero no tocaba a su esposa, ni con palabras ni con miradas. Catalina lo sabía. Su silencio no era olvido, era espera, era cálculo, por eso no podía esperar más. Fue hasta el fondo del cuarto, se arrodilló frente al viejo baúl de madera y sacó un manto oscuro, una bolsa de cuero con monedas escondidas y un cuchillo corto que había pertenecido a su madre. Luego se acercó a la ventana. El viento nocturno era frío, pero el miedo quemaba por dentro. Catalina sabía lo que haría y sabía que no habría vuelta atrás. Bajó las escaleras como sombra, cruzó los pasillos sin hacer ruido. Cuando llegó al patio interior, el corazón latía tan fuerte que casi creyó que alguien podría escucharlo, pero no. Él estaba allí esperando como si siempre lo hubiese sabido. Tabaguari, aún con las marcas del látigo visibles en la espalda, esperaba bajo la higuera, el cabello trenzado, la mirada firme y un caballo ensillado con cuerdas y un botellón de agua. «¿Estás lista?», preguntó con voz baja. Ella solo asintió y montó el caballo detrás de él. Y entonces partieron sin despedidas, sin promesas, con valentía. La huida fue rápida al principio. El caballo cortaba la llanura como flecha lanzada. El viento golpeaba el rostro de ella trayendo polvo, libertad y dolor. En el cuerpo de Tabaguari el calor palpitaba y Catalina, aferrada a su cintura, sentía que allí, en ese movimiento, en esa decisión, había vida. Por primera vez, real. Pero el amanecer no tardó y con él el descubrimiento. Esteban descubrió la huida antes del amanecer. Ordenó búsqueda inmediata, exploradores, perros, soldados. Su honor había sido herido y ahora era cuestión de sangre. La noticia se esparció como incendio. La esposa del coronel huyó con el apache. En el pueblo más cercano, las miradas se cruzaban con escándalo. En la cocina del fuerte, una criada dejó caer la cuchara. En el salón de reuniones, un oficial murmuró: «Ella tuvo valor». Mientras tanto, Catalina y Tabaguari ya habían entrado en los bosques secos que bordeaban el desierto. Allí el aire era más húmedo, las ramas arañaban la piel, el suelo era inestable, pero la esperanza firme.
Se detuvieron a la orilla de un arroyo para beber agua. Catalina se quitó los zapatos, mojó los pies, miró su propio reflejo por primera vez en días, no se reconoció y al mismo tiempo nunca se había visto tan entera. Aún puedes volver, dijo Tabaguari serio. Yo seguiré solo. No dejaré que sufras por mi culpa. Catalina tocó su rostro con ternura. Ya sufrí más de lo que debía, Tabaguari. Ahora yo elijo y te elijo a ti. El sonido de cascos a lo lejos interrumpió la paz. La persecución se acercaba. Volvieron a montar y desaparecieron entre los árboles como humo llevado por el viento. El bosque era espeso, pero Catalina lo sentía. Cada paso adelante era un paso fuera de sí misma y dentro de la mujer que siempre había estado escondida. Adentrándose en lo salvaje. 3 días en el bosque, cansancio, hambre y el cerco cada vez más cercano. Las noches en la selva eran húmedas y frías. La luna apenas atravesaba las copas altas de los árboles. El canto de los grillos se interrumpía por ramas que crujían, por hojas aplastadas y de vez en cuando por oraciones susurradas entre temblores. Catalina ya no era la joven de vestidos blancos y dedos finos. Ahora llevaba una túnica de lino sucia de barro, las uñas rotas, el cabello despeinado, pero los ojos estaban más vivos. Aquí es donde escapé, dejando el pasado atrás. Y esa, amigos míos, es la historia de Catalina, la esposa del coronel, y el apache. Simplemente les muestra que, a veces, los cambios más grandes vienen de los momentos más silenciosos, y la verdadera libertad se encuentra en los lugares más inesperados.